transforma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Evangelio según San Marcos. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y, arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada con cariño, le dijo: Una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: ¿Quién se podrá salvar entonces? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle: ¿Ya lo ves? Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por uno. Ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero, vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos primeros. Cordial saludo para todos los que nos siguen a través del canal de YouTube del Seminario Mayor San José de Zipaquirá. Nos encontramos en el domingo número 28 del tiempo ordinario ciclo B. Los textos litúrgicos de este domingo nos continúan conduciendo hacia el descubrimiento progresivo de la verdadera identidad de Jesús y hacia el auténtico sentido del discipulado. Los versículos tomados del capítulo 7 del libro de la sabiduría, que hacen parte de la primera lectura de este domingo, ya prefiguran a quien es el modelo de sabiduría y de virtud por excelencia, Jesús de Nazaret, y a quien sabe desprenderse de todo lo superfluo del mundo y sus encantos para adherirse con fidelidad al proyecto propuesto por Jesús. Cuando la primera lectura afirma, por ejemplo, la preferí a cetros y tronos, y en su comparación tuve en nada las demás riquezas, no la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un puñado de arena, y ante ella la plata es como el barro, tal como leemos en Sabiduría 7, 8, 9, no solo nos recuerda la solemne petición sapiencial del rey Salomón, como leemos por ejemplo en Primera Reyes 3, 5 a 14, sino ante todo conecta la experiencia del discipulado con el primado de los valores auténticos de Jesús de Nazaret y lo que él espera de sus seguidores. De hecho, existe una diferencia radical de contenido entre la posesión de muchos bienes materiales y el apego a estos, y la actitud de prudencia y de búsqueda de la sabiduría espiritual que se convierte en patrimonio interior para todo ser humano. Esta es también la razón por la cual
en el Salmo de este domingo, escuchamos esta maravillosa afirmación: enséñanos a calcular nuestros días para que adquiramos un corazón sensato. Está ahí en el Salmo 89, versículo 12. Este abrebocas nos permitirá entender la profundidad del mensaje del Evangelio de este domingo. Antes del tercer anuncio de la pasión, en efecto, Jesús ilustra con insuperable elegancia cómo el discipulado es un llamado a entrar en la lógica de Dios. Tal vez sea mejor decir en la ilógica de Dios, abandonando los sutiles y atrayentes esquemas mundanos. La historia del hombre rico, narrada en Marcos capítulo 10, versículos 17 hasta 22, lo patentiza de manera clara. El problema de fondo está en la manera de relacionarse con los bienes materiales. Por un lado, todo ha sido creado y bendecido por Dios. Sin embargo, de otro lado, el riesgo de entregar el corazón y dar el primer lugar solo a la riqueza material es una constante en el comportamiento del ser humano. La mirada de Jesús y su enseñanza es decisiva para aquel hombre y también para nosotros. El texto dice: fijando en él su mirada, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Marcos capítulo 10, versículo 21. El hecho que Jesús fije la mirada en él indica que Jesús entra en su interior, entra en lo más profundo del corazón de aquel hombre. Lo que realmente celebra Jesús entonces es el valor constante de preguntarse con sinceridad: ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Sabiendo desprenderse con sabiduría del apego a los bienes materiales, utilizando con inteligencia todas las cosas para la santificación y la realización de la voluntad de Jesús en lo cotidiano de la vida. Jesús no está haciendo una condenación al hecho de poseer los bienes materiales necesarios para una existencia digna, sino por el contrario, invitando a sus discípulos a no convertir los bienes de este mundo en obstáculo para la conversión y para alcanzar la vida eterna. Para donar esta gracia interior, la sabiduría de Dios es abundante. La del creyente, limitada e insuficiente. Por eso el texto del Evangelio nos dice: para los hombres, imposible. No para Dios, porque para Dios todo es posible, tal como leemos en Marcos 10, 27. El texto que sigue en el Evangelio de este domingo, es decir, Marcos capítulo 10, versículos 23 a 27, nos presenta la metáfora del camello ante la pregunta y la sorpresa de los discípulos sobre cómo entrar en el reino de los cielos. Utilizando esta metáfora del animal más grande que a la época de Jesús se conocía en el cercano Oriente, Jesús no quiere producir pánico, ni susto, ni miedo en sus discípulos, sino invitarlos a descubrir que su propuesta va más allá, que su propuesta es radical. La posesión de los bienes materiales no puede convertirse en obstáculo para alcanzar el reino de los cielos, sino que ha de convertirse en una posibilidad que permite a quien los posee y a todos aquellos que puede ayudar quien los posee, facilitar el camino de acceso al reino de los cielos. Es allí hacia donde apunta Jesús. Luego,
En el diálogo que continúa Jesús con sus discípulos, Marcos 10, 28 a 30, con la cual termina el Evangelio de este domingo, ese diálogo que Jesús inicia con Pedro, le permite, a partir de la experiencia de los 12 y de la manera como ellos han aceptado el llamado, pronunciar una palabra esclarecedora, reveladora, de lo que significa desapegarse de los bienes materiales y entregarse a la causa del Evangelio. La recompensa prometida es clara. Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, se quedará sin recibir el 100 por 1, ahora en el tiempo presente, y en el mundo futuro, la vida eterna. Por lo tanto, el desprendimiento de los bienes y la donación a Cristo y a su Evangelio son lo único que nos hace sabios e inteligentes espiritualmente. Será el único camino que dé sentido a la existencia del creyente y libere de toda suerte de alienaciones que esclavizan. La carta a los Hebreos, que escucharemos en la segunda lectura, también nos permite entender en profundidad el mensaje que Jesús nos lanza para responder a la pregunta que le hace este hombre: ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? En efecto, el texto de la carta a los Hebreos celebra la sabiduría y la fuerza de la palabra, celebra su eficacia transformadora en la vida de los discípulos y discípulas misioneros y los efectos espirituales que ella produce. Viva es la palabra de Dios y eficaz, más cortante que espada alguna de 2 filos. Penetra hasta la división de alma y de espíritu, articulaciones y médulas, discierne sentimientos y pensamientos del corazón. La imagen bélica allí utilizada en Hebreos 4:12, la imagen bélica de la espada, y aquellas antropológicas, alma, espíritu, articulaciones, médulas, sirven para enfatizar la fuerza transformadora de la palabra. Ella, por ser radical, contiene una fuerza que sobrepasa todo. Ella es la sabiduría misma del Padre Creador y no retornará a Él sin haber realizado su obra. Vivir, guardar esta palabra, hacerla realidad en el día a día, permitirá responder de manera concreta a la pregunta planteada por el hombre rico y realizar entonces la voluntad del Padre para alcanzar en herencia la vida eterna. Concluyamos nuestra reflexión orando al Señor con esta plegaria que nos coloca en sintonía con el deseo profundo de dejar realizar en nosotros el querer de Dios. Como los discípulos del Evangelio, enséñame la sabiduría y la gracia que vienen de lo alto, para saber preguntarme con sinceridad qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna, para dejarme abrazar por el llamado de Jesús Maestro perfecto y poco a poco madurar en el corazón la sabiduría espiritual que me lleve a saber desprenderme con generosidad de las cosas y de los apegos, muchas veces bastante atractivos, que el mundo me ofrece a diario. Llévame a discernir la diferencia entre lo que tú mismo me propones en el Evangelio y lo que las ideologías y los potentados del mundo me quieren hacer creer y vivir. Hazme sensible al dolor ajeno y a su valor educativo para purificar mis sentimientos y mis anhelos.
y a cada instante formar mi corazón de buen samaritano. Hazme descubrir que en la palabra divina encuentro el agua para calmar mi sed interior y para ayudar a calmar la sed de sentido que está invadiendo la vida de tantas personas a mi lado. Jesús de Nazaret, solo tú tienes palabras de vida eterna. Por eso creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Amén.